Salve María. Vamos a dar inicio a este curso de Mariología utilizando el libro de Monseñor Juan, María, el paraíso de Dios revelado a los hombres. En base a este libro vamos a ir leyendo, comentando, etcétera, y espero que sea de mucho provecho espiritual para todos los que asisten a este video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, recordarán ustedes que habíamos dicho en el video anterior que íbamos a comenzar el quinto capítulo. Habíamos terminado con la muerte de San Joaquín y para esto Nuestra Señora tenía 12 años. Ahora, propiamente, ¿qué es el capítulo quinto? Voy a leer el título para que tengan una idea. Dice, el matrimonio de María Santísima y San José, esclavitud recíproca por la encarnación del Verbo. O sea, aquí propiamente en este capítulo ya comenzamos a ver la misión de Nuestra Señora, que ya comienza, o sea, ya recibe la misión y ya empieza a desenvolverla. Viene el casamiento de Nuestra Señora, cuando ella sale del templo, la anunciación del ángel, en fin, y ahí va. Pero entonces vamos a ir a los poquitos y comentando. Entonces dice, desde la salida de nuestros padres del paraíso, recorre los siglos, cual bendecido hilo de oro, el hilo de los justos. Dios destacó algunas almas para, en función de él, Dios, formar un par con una misión conjunta, correlativa y de mutua dependencia. Y son estas almas pares que por su vez se vuelven, esas almas pares por su vez se vuelven pares de otras almas escogidas, generalmente varones y damas providenciales con misiones análogas en diferentes momentos de la historia, los cuales son sustentadas por los méritos, ejemplos e intercesión de las anteriores. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a lo largo de la historia hay como que un hilo de oro de almas escogidas por Dios, almas providenciales, las cuales tienen misiones, digamos, en conjunto o misiones similares y se les llama almas pares, o sea, que tienen mucha similitud y una sustenta a la otra por los méritos, por los sacrificios, por las oraciones, etc. Eso es a forma de introducción, vamos a ver por qué. Con efecto, al trazar el plano de la creación, Dios unió sus elegidos por medio de una enorme cadena de gracias, de manera que el bien hecho por uno favorece a todos los demás a esa cadena ligados. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos en el catecismo la comunión de los santos, ¿qué significa la comunión de los santos? Nosotros sabemos que la oración de uno beneficia, de un católico bautizado que pertenece a la iglesia, beneficia a toda la iglesia, iglesia militante, iglesia padeciente, iglesia triunfante. Entonces, por ejemplo, nuestras oraciones pueden ayudar a las almas del purgatorio. Las oraciones de los santos nos ayudan a nosotros, pueden ayudar a las almas del purgatorio, y así. Entonces, nuestras oraciones pueden ayudar a una persona que está en otro país, en otro lugar, con una dificultad, y Dios se utiliza de nuestra oración, nuestro sacrificio, lo que sea, para salvar esa alma. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, en el rosario, pedimos por las personas agonizantes que no tienen ninguna asistencia espiritual, por los enfermos, por los encarcelados o lo que sea? Y esas oraciones nosotros no nos damos cuenta, pero tienen un efecto. En fin, Dios utiliza esa oración para ayudar a un agonizante que tal vez durante toda su vida llevó una vida pésima, pero en ese momento, por la oración de alguien que se acordó de los agonizantes, recibe una gracia de arrepentimiento verdadero, sincero y completo, y su alma se salva. ¿Por qué? Por mi oración. Y así, entonces, más o menos es lo mismo, o sea, dentro de esa cadena de gracias y ese hilo de oro que dice acá,
hay almas escogidas por Dios que tienen misiones en conjunto, misiones pares. Entonces uno beneficia al otro. No necesariamente tienen que ser de la misma, digamos, de la misma época o algo, a veces sí. Pero uno beneficia al otro y uno sustenta al otro. Entonces dice, de ese modo, mismo cuando la humanidad se hundió en las tinieblas de la idolatría y del pecado, hubo siempre una senda luminosa, aunque dolorosa y estrecha, de almas ligadas, coligadas, para garantizar la victoria del bien y el cumplimiento de la promesa divina firmada en el paraíso. Entonces, si nosotros vemos así, a grosso modo, el Antiguo Testamento, por ejemplo, Adán y Eva pecaron, introdujeron el pecado en nosotros, en la humanidad, fueron expulsados del paraíso y en ese momento les fue prometido el Mesías, desde el inicio de la historia de la humanidad. Pero, en fin, luego después vino Caín y Abel, cual Caín mató a Abel, conocemos la historia, y así a los pocos vinieron personas inicuas que cometían pecados, se lanzaban a idolatría, etcétera, pero siempre habían almas en todas esas épocas y siempre habrán almas en todas las épocas que sustentan esa promesa de Dios, que mantienen en sí, por la fidelidad, mantienen esa promesa de Dios. Entonces, por eso es que la iglesia es inmortal, por eso es que la iglesia siempre va a estar viva. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a tener almas que van a sustentar ese espíritu, esa promesa que Dios dio a la humanidad. Está viva en una persona o en varias personas, en un conjunto de personas o lo que sea. Siempre va a estar así, son esa senda luminosa que en las tinieblas del pecado, esa senda pequeñita, pero es la luz que mantiene viva la promesa de las puertas del paraíso que van a ser abiertas, la promesa del Mesías, la promesa de la redención, la promesa, en fin, cuántas promesas que Dios nos ha hecho a lo largo de la historia. Pero eso es lo que quiere decir. Entonces dice, voy a repetir, de ese modo, mismo cuando la humanidad se hundió en las tinieblas de la idolatría y del pecado, hubo siempre una senda luminosa, aunque dolorosa y estrecha, de almas coligadas, o sea, almas ligadas entre sí, para garantizar la victoria del bien y el cumplimiento de la promesa divina firmada en el paraíso. Tal vínculo sobrenatural excede la propia unión existente entre aquellos que pertenecen al cuerpo místico de Cristo, o sea, la Santa Iglesia, pues no consiste apenas en una participación de las mismas gracias y dones depositados en el tesoro de la Iglesia, como se da en la comunión de los santos, lo que hablábamos antes, pero en el poseer de un mismo espíritu y de un solo corazón, a punto de la intención, el avance y la acción de unos sustentan a los otros, en un relacionamiento que en algo refleja el perfecto convivio entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Ese principio teológico de la historia nos ayudará a comprender mejor cómo Dios preparó el encuentro de dos almas hechas unas para otras, cuyo concurso sería imprescindible para la realización del punto culminante de la creación, el plano de la encarnación del Verbo, que era María Santísima y su virginal esposo San José. Y aquí hay un punto que es importante resaltar, que es el valor de la intención. Las intenciones que nosotros tenemos pueden ayudar o no ayudar incluso a los planos de Dios. Porque, por ejemplo, no sé, en la situación actual en que estamos, no es muy difícil encontrar otro ejemplo. En la situación actual en que estamos con este problema del coronavirus, la pandemia, todo el mundo en cuarentena, y todo eso está generando crisis, en fin, crisis económicas, de trabajos. A la par de eso están habiendo, en fin, toda la situación mundial no es la de las mejores. Pero nosotros no podemos vivir como personas que no pertenecemos a la Iglesia Católica y que no nos damos cuenta que por detrás están los designios de Dios. Entonces, Nuestra Señora en 1917 en Fátima, ella prometió
muchas cosas. Él enseñó el infierno a los niños y dijo, muchas almas caen en el infierno como las hojas caen en otoño. Muchas naciones serán aniquiladas, pero por fin mi inmaculado corazón triunfará. Pero ese por fin mi inmaculado corazón triunfará. ¿De qué depende? Depende también de nuestras oraciones, de nuestro deseo y nuestras intenciones. Porque si yo a la hora de rezar el rosario, por ejemplo, tengo una visión corta y yo solo pido por tal vez cosas materiales, para que nunca se me acabe la comida en la casa, para, en fin, no sé, para que me vaya bien en el examen de universidad o lo que sea, sí, pero una intención de corto alcance. En cambio, si yo tengo intenciones para que este rosario sirva como medicina para todas las personas que están afectadas por esta pandemia, para que sea medicina de cuerpo, pero sobre todo medicina de alma, para que después de toda esta situación que está pasando el mundo, la humanidad salga renovada, la humanidad se vuelva hacia Dios, para que muchas personas que no creen en Dios en estos momentos sea propicio para que vuelvan a creer en Dios y renueven su fe, su esperanza, su caridad, para que muchas personas se arrepientan de los pecados que hasta ahora han cometido, para que Dios se utilice de esto para nuestra propia salvación, nuestra propia santificación, para que esto solo sirva para que crezcamos más en amor y devoción a Nuestra Señora, nunca perdamos la confianza, tengamos una fe inquebrantable, etcétera. Eso ya sería un horizonte que tiene largo alcance, por ejemplo. Entonces, así también, ese vínculo que nosotros tenemos y esa luz que se mantiene encendida es también por causa de el deseo y la intención de las personas. Si nosotros queremos hacer parte de ese hilo de oro y de esa luz que está encendida, depende también de nuestro corazón, nuestra forma de vida y nuestras intenciones. Y por eso Nuestra Señora, recordarán que hemos estado viendo, ella, su deseo más ardiente era la venida del Mesías, pero también existía un alma par, San José, que también tenía los mismos deseos. ¿Por qué? Porque Dios desde toda la eternidad ya había, eh, en fin, digámoslo así, diseñado el alma de Nuestra Señora y diseñado el alma de San José muy similares para que ellos dos tuvieran una misma misión que era ser padres de nuestro Señor Jesucristo y etcétera, porque no solo fue ser padres y ya, tenerlo en la casa, alimentarlo y todo, no, tienen una misión sobre todo sobrenatural y muy ligada a la redención. Entonces vamos a continuar. Dice, ya en la tierna edad en que Nuestra Señora entró en el servicio del templo, sus oraciones y sacrificios daban fuerzas a San José para resistir a las tentaciones y oponerse a las solicitaciones del mal que tantas veces se le presentaban. Porque nosotros no podemos creer que los santos siempre vivieron en una bolita de cristal. No, todos para ganar méritos y en fin, porque hace parte de la vida la lucha, todos tuvieron que pasar, incluso Nuestra Señora, pasar por probaciones, por situaciones difíciles. Bueno, San José aquí dice por tentaciones, etcétera. Todos pasan por eso, todos pasamos por eso. La cuestión es ultrapasarlo, ¿sí? Aquí dice, con las oraciones y sacrificios, Dios se valía de eso, de Nuestra Señora, el isolamiento tal vez que ella tenía para darle fuerzas a San José para resistir y mantenerse. Impresionante. Recíprocamente, el combate trabado por el Santo Patriarca, o sea, San José, la robustecía a Nuestra Señora en las innúmeras pruebas por ella atravesadas. Entonces, ¿de dónde recibía fuerzas? Tal vez muchas veces por como dice acá, por los combates trabados por el Santo Patriarca, o sea, mutuamente se sustentaban. La robustecía de innúmeras pruebas por ella atravesadas en el recinto sagrado, en el templo. Así, sin estar físicamente juntos, ni se conocían, los corazones de ambos sentían los efectos de aquella mutua sustentación. Por medio de tal unión, comprendían que alguien muy semejante amaba a Dios y luchaba en su favor, lo que lo inundaba de paz y de confianza el uno al otro. En cuanto a eso, la providencia componía la trama de los acontecimientos para que sus eternos designios a respecto de la misión conjunta de esas dos almas, elegidas encima de cualquier otra, imagínate, tal será el alma de Nuestra Señora de San José, va mucho más allá de cualquier otra. Voy a repetir.
En cuanto a esto, la providencia se componía la trama de los acontecimientos para que sus eternos designios a respecto de la misión conjunta de estas dos almas, elegidas encima de cualquier otra, se cumpliesen en el tiempo. Subtítulo: La última conversación con Santa Ana. Recuerdan que ya San Joaquín fue llamado por Dios, pero todavía faltaba Santa Ana. Entonces dice: como sus santos progenitores eran de edad avanzada cuando la concibieron, María veía que, habiendo fallecido San Joaquín, el pasaje de Santa Ana para la eternidad, o sea, la ida de Santa Ana para la eternidad, también no se haría esperar. Esa perspectiva constituía para ella una prueba no pequeña, para Nuestra Señora. O sea, ella, imagínense qué prueba, se iba a sentir sola, no tenía sus padres que siempre estaban ahí, que la protegían, que la... Nuestra Señora era pequeña todavía. De hecho, poco después, Dios reveló a Santa Ana la proximidad de su muerte. Ella entonces decidió visitar a la hija para despedirse, pues ignoraba cuánto aún viviría en esta tierra, y ya no tenía condiciones físicas de deslocarse hasta Jerusalén como lo hacía antes. Santa Ana llegó al claustro del templo, donde era permitida la entrada de las mujeres, y fue recibida con gran contentamiento por Simeón, manteniendo con él una elevada conversación en cuanto aguardaban a María. Una elevada conversación aquí, o sea, ¿qué es una conversación elevada? Es una conversación que no está llena de banalidades, sino que es una conversación que toca en Dios. No necesariamente tiene que ser una conversación teológica o algo. A veces una persona piensa, uy, una conversación elevada, yo tengo que saber teología, filosofía, metafísica para poder... No, una conversación elevada, por ejemplo, puede ser considerando un atardecer, considerando la historia de la humanidad, considerando algún aspecto de la Santa Iglesia, algo accesible para nosotros, pero que nos mantenga en esa clave elevada. Eso es una conversación elevada. No una conversación que solo habla de cosas palpables y cosas que no nos dan un progreso espiritual, que no elevan nuestra alma. Eso quiere decir. Entonces dice: cuando María se presentó, hizo una profunda venia para su madre y le besó las manos. Y enseguida Santa Ana la bendijo. Ambas se dirigían a un lugar ajardinado, o sea, con jardín, en la clausura de las doncellas, indicado por el santo sacerdote, y se sentaron en un banco. Emocionada por saber que probablemente ese sería su último encuentro con su hija, Santa Ana le aseguró las manos sobre el regazo y dejó transparecer luego en el inicio de la conversación, con mucha tranquilidad y sin perder la intimidad materna, que la visita no era como las anteriores. O sea, era prácticamente una despedida. María, siempre deseosa de elevar las almas, quiso confortar la viudez de su madre, mostrándole la grandeza de San Joaquín, cómo su conducta justa había agradado al Señor, y cuánto el amor y el cuidado que tuvo con ella habían sido esenciales para formarla. Subiendo a un plano más alto, como que tejió consideraciones a propósito de su misión paterna y de cómo, por su fidelidad, él se constituyó en una imagen propia de la paternidad, en una imagen de la propia paternidad de Dios, no solo para la hija, sino para todos aquellos con los cuales trataba. Se podría decir que ese atributo divino nunca fue tan conocido en la creación como durante su santa vida de San Joaquín. Y acrecentó que ella misma, por causa de su padre, entendió la necesidad de ser un reflejo perfecto de tal bondad. Encantada con lo que escuchaba, Santa Ana tomó la palabra, pues mucho deseaba transmitir a María sus últimos pensamientos. Hija mía, sabes que el Señor nuestro Dios es justo en todo aquello que hace. Él nunca deja de recompensar a los buenos, ni tarda en castigar a los impíos. A seguir, recordando brevemente varios trechos de las Escrituras, le mostró cómo la mano de la providencia estuvo presente en aquellos momentos auges de la historia en que Dios pedía a sus elegidos el holocausto de no ver el cumplimiento de sus promesas.
a fin de conquistar méritos para ser aún más premiados. Y continuó, mi querida, conozco bien tu corazón y sé que en él el Altísimo guardó un precioso tesoro. Partiendo de esta tierra, yo no podré dejarlo caer en manos indignas, pues no sabemos cuánto tiempo vivirá el sacerdote Simeón, que tanto te ha amparado a lo largo de estos años en el templo. Pero el Señor me prometió que enviaría un justo para guardarte y defenderte. Por eso, confiando en la palabra divina, te entrego en las manos de este santo varón, cuyos pasos ya marcaron el mundo y de quien puedo vislumbrar la figura en el siguiente pasaje de los textos sagrados. Y extrayendo entonces un pequeño pergamino de la manga derecha de su túnica, sacó, leyó un fragmento del profeta Malaquías que había copiado por inspiración del Espíritu Santo, que decía esto: voy a mandar a mi mensajero para preparar mi camino, e inmediatamente vendrá a su templo el Señor que buscáis, el ángel de la alianza que deseáis. Heslo aquí, que viene, dice el Señor de los ejércitos. Y Santa Ana prosiguió resaltando la integridad y virtud del varón prometido para guardar a María. Hija mía, cuando lo encuentres, sabrás diferenciar entre el justo y el injusto, porque él atraerá la mirada compasiva de Dios y arruinará los planos de los malos. O sea, a Santa Ana le fue prometido la venida de San José, digamos, que San José iba a cuidar a Nuestra Señora. Entonces, como que Santa Ana iba a morir tranquila sabiendo que iba a haber un justo varón que iba a proteger a Nuestra Señora. Impresionante. Al escuchar este oráculo, Nuestra Señora se conmovió interiormente, pues él confirmaba un anseo nunca realizado en el convivio con las compañeras del templo: encontrar un alma par con la cual pudiese compartir las mismas gracias y transmitir todo lo que veía de Dios y en Dios. O sea, por fin Nuestra Señora no iba a estar sola, no iba a estar isolada, sino que iba a tener alguien con quien compartir lo mismo que ella sentía por dentro. Percibiendo la gravedad de la conversación y deseosa de alimentar la esperanza de Santa Ana en la inminente venida del Mesías, María le contó, como una verdadera confidente, los sublimes pensamientos, inspiraciones y certezas que en los últimos tiempos atravesaban su espíritu a respecto de ese tema. Su madre, maravillada con aquellas palabras, discernió, por una acción sobrenatural, el cumplimiento del plano de la encarnación en la Santísima Virgen, y tuvo un éxtasis tan intenso que casi fue arrebatada al cielo de tanta alegría. Ella se vio místicamente con Nuestra Señora en el regazo, y ésta por su vez portando al niño Jesús, tal como muchos artistas lo representan a lo largo de los siglos. Aquí hay una foto, me voy a acercar para que la vean, que representa eso: Santa Ana con Nuestra Señora en el regazo, como más pequeña, y Nuestra Señora en su regazo tiene al niño Jesús. Es esta. O sea, Santa Ana en el éxtasis, ella vio cómo Nuestra Señora tenía la misión de ser madre de Dios. En cuanto se daba este arrebatamiento, muchos ángeles subían y bajaban de la mansión celestial, pues por su profundidad y elevación, semejante acontecimiento apresuraba la venida del Redentor. A través de su hija, Dios concedía abundantes gracias a Santa Ana, las cuales completaban el grado de santidad que ella debería alcanzar antes de abandonar este mundo. O sea, la propia Nuestra Señora, hija de Santa Ana, hacía con que Santa Ana alcanzase el grado de santidad a la cual estaba llamada antes de morir. Cuando ambas volvieron de ese altísimo estado de contemplación, María se despidió con mucho cariño de su madre y se arrodilló para recibir la bendición por la última vez. Santa Ana la estrechó con indecible ternura en los brazos y besó su virginal frente, en cuanto, muy tocadas, las dos contenían las lágrimas. Les voy a enseñar la pintura porque es muy, muy tocante. Santa Ana despidiéndose de Nuestra Señora. Es muy emocionante, de verdad.
Después se separaron. No, perdón. Después de separarse, Nuestra Señora quedó un tanto pensativa. Se dirigió a su local habitual de oración. Se puso de rodillas y elevó una oración de acción de gracias a Dios por el misterioso oráculo que su madre había acabado de darle a conocer, pidiendo además que se aproximase el día del encuentro con aquel varón. En ese momento un rayo de luz blanca, muy intensa, incidió sobre ella, envolviéndola por entero, y en su interior una gracia sensible confirmó el pedido, lo que la llevó a dibujar una noble y leve sonrisa. Por una moción del Espíritu Santo, también vislumbró místicamente la persona de San José, en relación al cual tomó una actitud de esclavitud. Santa Ana, por su vez, antes de salir del templo, se despidió de San Simeón, aprovechando para contarle la promesa que Dios le había hecho al revelar la proximidad de su muerte. Nosotros aquí podemos sacar una enseñanza muy bonita, cómo era el relacionamiento de Nuestra Señora con Santa Ana y con cualquier persona. Era un relacionamiento angélico. ¿Pero por qué era un relacionamiento angélico? Porque el pensamiento de Nuestra Señora, todo su ser estaba como que tomado por las cosas de Dios y por el Mesías. Entonces, todo lo que ella hablaba, todo lo que ella hacía, todo lo que ella pensaba, todo, en fin, todo era en función de ese Mesías que iba a venir, en función de Dios. Y así también nosotros. Nosotros a veces podemos, eso, en fin, nos cabe a todos nosotros concebidos en pecado original. ¿Cuántas veces nuestras conversaciones, cuántas veces nuestro convivio humano con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la mamá, con los hermanos, con quien sea, cuántas veces ese convivio se vuelve pesado, se vuelve ríspido, se vuelve ácido, se vuelve frío, se vuelve aburrido? ¿Por qué es eso? Porque el centro de nuestras conversaciones no es Dios. El centro de nuestras conversaciones soy yo. Es mi egoísmo, es mi opinión, es mi criterio, entonces ahí, y de la otra persona también. Cambio, si es Dios, o sea, no necesariamente, bueno, claro que sería mucho mejor, pero no necesariamente yo tengo que estar hablando solo de los misterios del rosario, de la historia sagrada, de lo que dice el catecismo, no, pero queriendo hacer un bien a la otra persona o queriendo acercarla a Dios por medio de una conversación sobre delfines, sobre, en fin, sobre cuántas cosas, pero siempre con ese deseo de querer hacer bien al otro, de querer yo someterme al otro, practicar la humildad, de ser bondadoso con el otro, de tener un trato fino, un trato delicado, un trato agradable con el otro. Nuestro convivio sería un paraíso. Ahora que estamos en esta cuarentena, que nos vemos 24 horas al día, que todo lo hacemos juntos, en vez de pensar, ay, ¿cuándo va a acabar esto? Porque ya no aguanto más a fulanito o a fulanita. No, aprovechar para hacer de ese convivio un paraíso terrestre, como un convivio trinitario, un convivio como tenía Nuestra Señora con San Joaquín y Santa Ana, con cualquier persona. Ahí nosotros vamos a querer mantener siempre esa clave, ese estado de espíritu, y ahí sí nuestra alma siempre va a estar puesta en las cosas elevadas. Esa es la clave para un buen convivio, la clave para que no hayan riñas, para que no hayan desentendidos, para que no hayan malentendidos o lo que sea, es eso, querer siempre hacer bien al otro, tener un trato fino, elevar la conversación y ahí todo se hace más leve, todo, claro, pidiendo siempre la ayuda de Nuestra Señora que ya se haga presente. Pero, como dice la Biblia, cuando dos o tres estén reunidos por causa de mí, ahí estaré yo. Si en una reunión yo estoy hablando de nuestro Señor, estoy queriendo que Él esté en medio de eso, Él se hace presente y Él mismo es el que va a dar el tonus, va a dar el tono de ese momento, de esa reunión, de esa conversación, de lo que sea que estemos haciendo, porque estamos reunidos por causa de Él. En cambio, si nosotros dejamos pasar los días, pasar los días, pasar los días y solo nos acordamos de Dios cuando lo necesitamos, o solo nos acordamos de Dios en la noche, o solo nos acordamos ahí,
nuestro convivio va a ser meramente humano. Pero si nosotros lo ponemos en todo lo que hacemos, lo buscamos en todo lo que hacemos, elevamos nuestro trato, elevamos nuestra conversación, ahí sí podemos tener certeza, vamos a convivir el día entero con la Santísima Trinidad, convivir el día entero con Nuestra Señora, convivir el día entero con nuestro Santo Ángel de la Guarda, convivir el día entero con nuestros santos patronos, nuestro santo de devoción, en fin, vamos a hacer de nuestra vida un cielo también. Claro, van a haber sufrimientos, van a haber pruebas, van a haber tentaciones, van a haber las vicisitudes del día a día, pero si nosotros mantenemos ese tono elevado, no sé si me explico, ese tono elevado va a ser muchísimo más llevadero y vamos a tener más méritos también con nuestros sufrimientos, ofreciendo nuestros sufrimientos, dándole esa visión sobrenatural. Todo va a cambiar. Esa es una clave que les doy. Vamos a continuar. Subtítulo. Señal y gran, perdón, señal y gran preocupación para Simeón. Todo lo que se relacionaba con Nuestra Señora era muy precioso a los ojos de Dios y por lo tanto objeto de su especial protección. En ese sentido, se entendía la providencialidad del papel ejercido por Simeón en la formación de ella hasta aquel momento. No en tanto, ese sacerdote tenía aún una alta misión para cumplir, ligada al plano de la encarnación que se desenrolaría a partir del último intercambio de las palabras con Santa Ana. O sea, San Simeón, desde que Nuestra Señora entró al templo, él comenzó su misión de protegerla, de guiarla, en fin, pero aún restaba una altísima misión que él tenía que cumplir y que él como que se dio cuenta luego después de esa conversación que tuvo con Santa Ana. Al escuchar a la venerable viuda, el profeta se recordó de una conversación con San Joaquín en la cual éste le expuso su preocupación con el cuidado de la hija cuando se volviese huérfana. Conocedor de la confabulación del Sinedrio, en fin, de los sacerdotes malos, contra Nuestra Señora, Simeón veía con clareza ser el único en tener condiciones de hacer algo por ella. O sea, solo él iba a poder hacer algo por ella, nadie más. Entre tanto, se sentía sin fuerzas y desamparado para la gran tarea de garantizar la protección de aquella que ya consideraba insondablemente superior a sí. O sea, él no sabía que iba a ser la madre de Dios, pero él veía que esta señora estaba llamada para algo muy grande, muy alto. Dilacerado por este drama, rezó largamente, suplicando una intervención directa del Señor. En el caso y de una inspiración, no, perdón. Rezó largamente suplicando una intención directa del Señor en el caso y una inspiración en cuanto al modo más sapiencial de actuar en tal circunstancia. O sea, ¿qué tengo que hacer? Señor, indícame qué es lo que tengo que hacer para garantizar la protección de María. Los días se pasaban y algunos meses antes del fallecimiento de Santa Ana, Dios le transmitió a él, por una voz interior, las providencias que debería tomar, especialmente la de promover el casamiento de María con alguien a la altura de ella. O sea, la única manera de protegerla, de salvarla, era darla en casamiento a alguien que estuviera a la altura de la virtud y de la santidad de Nuestra Señora. Ahora, ¿cómo saber quién era esa persona? Ese mensaje divino aumentó la perplejidad de San Simeón. De hecho, ¿dónde encontrar un esposo digno de ella? Y aún más, Nuestra Señora había conversado con el sacerdote sobre su voto de virginidad, y él sentía una voz interior confirmando que tal entrega era de la voluntad de Dios, pues la práctica perfectísima de la castidad hacía parte de su misión. Entonces, ¿cómo así? Yo siento y la propia María me dice que quiere mantener su virginidad, pero al mismo tiempo que Dios me dice que esa es la voluntad de Él, también Dios me dice que la tengo que dar en matrimonio. ¿Cómo así? ¿Saben cómo se llama eso? Prueba axiológica. Es una prueba que coge el cerne de nosotros y nos confunde y no entendemos absolutamente nada, ningún punto. Pero ahí es que entra la fe, la confianza en la intervención de Dios, en la voluntad de Dios, porque Dios va a resolver este enigma. Vamos a ver qué va a pasar.
En un pequeño espacio de tiempo, el venerable anciano se volvía responsable por el futuro de la Santísima Virgen y en ella de toda la esperanza de Israel y de toda la humanidad. Imagínense qué peso sentía San Simeón, o sea, en sus manos estaba el futuro de Nuestra Señora. Si él tomaba una actitud que no estaba concorde a la voluntad de Dios, estaba todo acabado. Pero él tomaba eso con toda seriedad. Y eso, un punto también, esta reunión fue de muchos puntos, es un punto de examen de conciencia para nosotros también. ¿Por qué? Porque cuántas veces y cuántas veces Dios pone el futuro de de la humanidad, el futuro de los que vienen detrás de mí en mis manos. ¿Y yo qué hago? Como, o sea, por eso es que yo siempre tengo que ser muy atento a la voz de Dios, yo tengo que ser flexible, maleable a la voz de Dios, tengo que someterme a la voluntad divina. Porque imagínense ustedes que Nuestra Señora, o bueno, San Joaquín y Santa Ana, yo no sé, ellos hubieran dicho, no, esta niña es un regalo preciosísimo, va a ser para nosotros, nosotros queremos que ella sea proyectada en Israel, que sea, Nuestra Señora no hubiera cumplido con su misión. Pero ellos fueron flexibles a la voz de Dios y entregaron a Nuestra Señora porque veían que esa era la voluntad de Dios. San Simeón, o sea, él, por esa unión y esa fidelidad que él tenía a Dios, fidelidad a sus mandamientos, fidelidad a las enseñanzas, a la ley de Dios, a la ley mosaica. Hoy en día podríamos traducirlo, fidelidad a la doctrina católica, fidelidad al catecismo. Si nosotros tenemos una verdadera fidelidad y entera sumisión a todos los mandamientos de Dios, y no con sofismas y con adaptaciones para mí, sino que es una fidelidad pura y sincera. Ahí mi alma va a estar preparada para escuchar la voz de Dios en cuanto a la voluntad divina. Si yo, no, eso sí se puede, pero hoy en día ya no, porque como hoy en día ya es moderno y hoy en día han cambiado las cosas, entonces eh, hay cosas que ya son válidas. ¿Quién dijo que son válidas? ¿Dónde dice? Dios lo dijo, o los hombres. Entonces, ese es un punto muy importante para nosotros hacer un examen de conciencia. ¿Será que yo estoy, eh, digámoslo así, afinado con Dios? En una orquesta, si nosotros tenemos una orquesta de violines, de chelos, etc., si un violín está desafinado, suena muy mal. Ahora, ¿será que mi alma está afinada con Dios, con lo que Dios quiere? ¿O tiene otro tono, quiere otra cosa? Entonces es un punto de examen de conciencia. Y vamos aquí a leer un último trechito porque ya vamos a terminar ya acabó el tiempo, tenemos que ir terminando aquí. Entonces dice, eh, voy a volver a leer ese pedacito. En un pequeño espacio de tiempo, el venerable anciano se volvía responsable por el futuro de la Santísima Virgen y en ella de toda la esperanza de Israel y de la humanidad. Mismo sin entender aquel anuncio que en la apariencia contradecía lo que antes le fue comunicado, Simeón tuvo fe y por eso en esos acontecimientos él brillará principalmente en cuanto varón de la confianza. Y terminamos aquí para que podamos considerar nosotros todos esos puntos y cómo nosotros tal vez hay algún punto que tenemos que afinar para nosotros estar atentos a la voz de Dios, sobre todo en estos momentos en que vivimos. Dios nos está hablando por medio de muchos medios, pero basta nosotros tener los oídos del alma afinados a lo que Dios quiere, cuál es el verdadero camino que Dios nos está mostrando, porque se nos muestran muchos caminos, pero cuál es el verdadero, el que Dios nos muestra. Para eso tenemos que afinar nuestra alma. Entonces, vamos a terminar este video pidiendo a Nuestra Señora que le dé a cada uno ese discernimiento de ver en dónde yo tengo que afinar, ajustar para estar plenamente dentro de la voluntad de Dios y cumplir siempre con los designios de Dios a mi respecto y al respecto de todos los que me rodeen. Más una vez, muchísimas gracias por asistir a este video y esperamos que Nuestra Señora se utilice de todo esto para beneficio de ustedes y para que cada día más crezcan en amor, en devoción y entrega a Nuestra Señora,
que ella, así como tiene al niño Jesús en sus brazos, así nos quiere llevar a nosotros. Basta que nosotros nos abandonemos y nos dejemos llevar por Nuestra Señora. Entonces, hasta la próxima y muchas gracias. Salve María.